Imagínalo. Año 1951. Te encuentras en un garaje de Daytona Beach, observando a un mecánico verter algo que parece arena líquida dentro de un múltiple de escape. Los demás jefes de equipo lo miran con incredulidad, convencidos de que ha perdido la cabeza. 6 meses después, los coches de ese mismo mecánico empiezan a despegarse de todos los demás en las rectas, ganando longitudes de coche donde no debería ser posible. Los oficiales de NASCAR desarman los motores buscando modificaciones ilegales. No encuentran nada porque técnicamente no había nada que infringiera las reglas. Esta es la historia de cómo Smokey Yunick, un mecánico de bombarderos B-17 convertido en genio de las carreras, descubrió un vacío legal tan brillante que obligó a NASCAR a reescribir su reglamento. Smokey tenía un talento especial para leer las normas como un abogado lee un contrato, buscando lo que no estaba escrito, no lo que sí. Y en 1951, lo que no estaba escrito podía sumar 50 caballos de fuerza a sus Hudson Hornet, usando nada más que un compresor de aire, un compuesto de rectificado de válvulas y un tipo de creatividad que lo convirtió en el mecánico más temido y respetado de la historia de NASCAR. Para entender por qué este truco fue tan revolucionario, primero hay que ver con qué trabajaba Smokey. El Hudson Hornet dominó NASCAR entre 1951 y 1954, ganando 79 carreras en 4 años, una de las rachas más dominantes de la historia del automovilismo. En el corazón de estas bestias estaba el legendario motor en línea de 6 cilindros y 308 pulgadas cúbicas de Hudson. Sí, un 6 en línea derrotando a V8. Su diseño Liad era único. Las válvulas se situaban al lado de los pistones, no encima. En stock producía 145 caballos de fuerza. Pero la manufactura de principios de los años 50 tenía sus limitaciones. El control de calidad era más una sugerencia que una ciencia exacta. Los múltiplos de escape de Hudson eran rugosos. La fundición dejaba los conductos internos como la superficie lunar, picados, irregulares, con rebabas y restricciones que asfixiaban el flujo de los gases. Todo mecánico sabía que esos múltiplos costaban potencia. Los gases de escape tenían que abrirse paso por pasajes que parecían esculpidos por un topo borracho. La turbulencia por sí sola podía restar hasta 20 caballos de fuerza. La solución convencional era conocida. Un buen mecánico tomaba un esmeril con puntas de carburo y pasaba horas alisando los conductos. Lo llamaban port and polish. Abrir las áreas restrictivas, suavizar las transiciones, pulir las superficies hasta que los gases fluyeran como agua por una tubería, no como mantequilla de maní por una pajilla torcida. Un buen trabajo de porting podía liberar entre 30 y 50 caballos. Aquí es donde entra la genialidad de Smokey. NASCAR en 1951 tenía un reglamento claro. Los múltiplos de escape deben permanecer tal como fueron entregados por el fabricante. No se permite rectificado, corte, soldadura ni modificación mecánica de los conductos de escape. Los fans que dirigían NASCAR querían que los autos de stock realmente usaran piezas de stock. Lo que los fanáticos veían los domingos debía ser, al menos en teoría, el mismo auto que podían comprar el lunes. Pero Smokey leyó esa regla 20 veces, y luego otra vez, y sonrió ese famoso gesto que anunciaba que alguien estaba a punto de ser superado. La regla decía, sin modificación mecánica. No decía nada sobre modificación química. Smokey había pasado la Segunda Guerra Mundial manteniendo bombarderos B-17 Flying Fortress. Esos aviones tenían enormes motores radiales, Wright R1820 con turbocompresor, y mantenerlos operativos a 7.600 metros de altura sobre Alemania le enseñó cosas sobre el flujo de aire que ningún manual de carreras podía igualar. Aprendió que un conducto rugoso podía costarte 50 caballos justo cuando necesitabas cada uno para mantener el avión en el aire con 2 motores fuera de combate y cazas alemanes a tu espalda. Lo más importante, conocía los procedimientos de mantenimiento de la Fuerza Aérea, incluyendo cómo limpiar complejos componentes de aluminio sin desarmarlos.
Usaban compuestos abrasivos bombeados a presión. El mismo principio que el arenado, pero controlado y capaz de pulir y limpiar al mismo tiempo. ¿Qué fallaba realmente en los múltiplos Hudson? Cuando el hierro fundido se enfría en el molde, no lo hace de manera uniforme. La superficie en contacto con la arena se enfría más rápido que el interior, creando una estructura cristalina rugosa con picos y valles. Cada pico genera turbulencia. La turbulencia genera contrapresión. La contrapresión mata potencia. Al abrir la válvula de escape, un pulso de gas a 815 grados Celsius intenta salir. En un conducto liso, fluye de manera laminar, organizada, eficiente, rápida. En los múltiplos de Hudson, se volvía turbulenta, caótica, lenta, creando remolinos y zonas muertas. Los gases literalmente luchaban por salir. Y aquí entró la genialidad de Smokey. Mezcló compuesto de rectificado de válvulas, esencialmente arena líquida, con partículas de carburo de silicio suspendidas en aceite, con aceite de máquina ligero para diluirlo. Selló un extremo del múltiple y conectó un compresor al otro, no directamente, sino mediante un sistema de válvula recíproca hecho con piezas de un viejo compresor de refrigerador que invertía el flujo de aire 20 veces por segundo. El compuesto circulaba, adelante y atrás, frotando cada superficie que tocaba. Los puntos altos se desgastaban primero, los valles se llenaban y limpiaban gradualmente. 8 horas de ciclo continuo transformaban los conductos rugosos en tubos lisos y pulidos. Piensa en eso un momento. Ninguna herramienta tocó el interior del múltiple, ninguna muela, ninguna punta de carburo, ningún limado, solo dinámica de fluidos haciendo el trabajo. El múltiple permanecía técnicamente legal, las dimensiones seguían siendo de fábrica, los puertos igual de grandes, las superficies de montaje intactas. Medido con calibradores, coincidía con el plano original, pero el acabado superficial era otra historia. De 250 a 300 microinches de rugosidad en stock, Smokey lo bajaba a 50 microinches. Casi tan liso como un espejo. Los gases que antes luchaban ahora fluían como agua por cristal. El resultado en el banco de potencia era brutal, de 145 caballos en el motor 308 de Hudson. Los múltiplos tratados químicamente de Smokey llegaban a 195 a 200 caballos. 50 caballos de potencia usando prácticamente pasta industrial y un compresor de aire. Un incremento del 35% sin cambiar ni una sola pieza. En 1951, la diferencia entre ganar y terminar décimo a menudo era menos de 10 caballos. 50 caballos eran como presentarte a un duelo con cuchillos y llevar una ametralladora. En las largas rectas de Daytona Beach, donde todavía se corría sobre arena y carretera, los Hudson de Smokey se alejaban de autos idénticos como si tuvieran cohetes. El primer técnico de NASCAR que revisó uno de sus motores, Norris Fell, pasó 3 horas examinando cada componente, desplazamiento exacto, 308 pulgadas cúbicas, relación de compresión, 7.2:1, árbol de levas, especificación de fábrica, jets de carburador, estándar. El múltiple, perfecto dimensionalmente, pero Norris podía ver su propio reflejo en los conductos. Sabía que algo había cambiado, pero no podía probar que violara la regla, y en 1951, si no estaba explícitamente prohibido, era legal. Smokey permanecía con los brazos cruzados, ese famoso cigarro entre los dientes, desafiando a cualquiera a señalar dónde decía el reglamento que no se podía tratar químicamente el hierro fundido. La belleza del truco no era solo que funcionara, sino que era casi imposible de detectar. ¿Cómo probar que un conducto estaba pulido químicamente versus un buen molde de fábrica? La calidad de Hudson era tan variable que algunos conductos salían mejores que otros. Smokey siempre podía decir que simplemente eligió los mejores de stock. Pero la historia real no se trataba solo de caballos. Este truco representó algo más grande. Fue el primer disparo en la guerra entre mecánicos y reglamentadores que continúa hasta hoy. Cada vez que NASCAR escribía una regla, mecánicos como Smokey encontraban cómo esquivarla. No por encima, ni a través, sino alrededor. Seguían la letra de la ley mientras violaban su espíritu.
El compuesto que usaba Smokey no era nada especial. Existía desde los años 20, diseñado para pulir superficies metálicas. La innovación estaba en la aplicación. El flujo recíproco trabajaba en todas las superficies por igual, algo que a mano jamás se lograría. La reversión constante del flujo evitaba sesgos direccionales. Elegante ingeniería disfrazada de mecánica de garaje. Cada partícula de carburo actuaba como diminuta herramienta de corte, removiendo fracciones microscópicas de material miles de veces por minuto durante 8 horas seguidas. El efecto acumulativo superaba a cualquier taller profesional de la época y era uniforme, algo que manos humanas jamás podrían igualar. La noticia se corrió, claro. Para mediados de 1951, otros mecánicos intentaban copiar la técnica, pero Smokey nunca reveló la mezcla exacta ni la frecuencia del flujo. Muchos solo bombeaban el compuesto a presión constante y se preguntaban por qué los conductos quedaban desiguales o se agrandaban ciertos pasajes mientras otros seguían rugosos. El secreto estaba en los detalles. La viscosidad del aceite, la presión exacta entre 1,4 y 4,1 bar, la posición correcta del múltiple para drenar el compuesto y evitar acumulaciones. Más adelante, Smokey refinó el proceso. Calentaba los múltiples a 95 grados Celsius durante el tratamiento y añadía detergentes para remover los residuos. Smokey experimentó con diferentes grados de abrasivos, comenzando con compuestos gruesos para las primeras pasadas y terminando con fórmulas cada vez más finas hasta que los conductos quedaron pulidos casi como cromo. Para la temporada de 1952, NASCAR se dio cuenta. El nuevo reglamento prohibía específicamente el tratamiento químico, el grabado con ácido o cualquier forma de modificación interna de las superficies, ya fuera mecánica, química o de cualquier otro tipo. Habían cerrado la laguna legal, pero Smokey ya estaba inmerso en su siguiente innovación. Supuestamente empapaba los filtros de aire de tela en nitrometano y los dejaba secar, otorgando un impulso de potencia oculto que duraba lo suficiente para ganar una carrera antes de que cualquier evidencia desapareciera. El impacto de este truco trascendió las pistas. La noticia llegó hasta Detroit. Ingenieros de Hudson y de otros fabricantes comenzaron a prestar atención al diseño de los múltiplos de escape. Los Hudson Hornet de 1953 llegaron con conductos significativamente mejorados, más lisos y con mejor flujo. No estaban pulidos al nivel de Smokey, pero eran una mejora notable. Los avances en la competición estaban impulsando el desarrollo de autos de calle exactamente como Bill France había esperado, solo que no de la manera que él había imaginado. El juego de gato y ratón continúa incluso en la NASCAR moderna. Hoy, el reglamento tiene más de 200 páginas tratando de cubrir cada posible interpretación, y aún así, los pilotos siguen encontrando lagunas. En 2018, algunos equipos utilizaron alerones truco, que se flexionaban a alta velocidad para reducir la resistencia al aire, legales al pasar la inspección técnica y legales en espíritu. Smokey estaría orgulloso. Lo que hacía esta innovación especialmente brillante era su accesibilidad. Cualquier piloto con $20 en compuesto de rectificado y acceso a un compresor de aire podía intentarlo. No se necesitaban máquinas caras ni conocimientos especializados. Era, si se quiere llamar así, un engaño democrático, o mejor dicho, innovación democrática, como Smokey lo llamaba. El compuesto en sí cuenta mucho sobre la época. El carburo de silicio, abrasivo del compuesto de rectificado de válvulas, es más duro que cualquier acero. En la escala de Mohs alcanza 9,5, apenas por debajo del diamante. Suspendido en aceite y bombeado a presión por los conductos, cada partícula se convierte en una herramienta de corte microscópica. El flujo recíproco hacía que cada partícula atacara la superficie desde todos los ángulos, logrando en horas lo que manualmente llevaría días. Pero lo más impresionante de Smokey Yunick no era solo romper reglas por romperlas. Él empujaba los límites de lo posible con la tecnología disponible. Cada truco, cada innovación, cada modificación apenas legal era en realidad un experimento de ingeniería. Hacía investigación y desarrollo con recursos mínimos, demostrando conceptos que los ingenieros de Detroit con laboratorios millonarios consideraban imposibles. La ganancia de 50 caballos con el porting químico probaba algo crucial.
Las piezas de fábrica tenían un potencial inmenso sin explotar. Los fabricantes dejaban rendimiento sobre la mesa en nombre de la eficiencia y el ahorro. Smokey y otros corredores demostraban lo que esas piezas podían hacer con la preparación adecuada. Consideremos la economía del asunto. En 1951, construir un motor competitivo de NASCAR costaba alrededor de $2,000. La instalación de porting químico de Smokey costaba quizás $100 en materiales y un fin de semana de trabajo. Por un 5% del costo del motor, obtenías un aumento de potencia del 35%. El retorno de inversión era astronómico. No es de extrañar que todos quisieran copiarlo, pero lo que realmente enloquecía a los oficiales de NASCAR era que ni siquiera podían probarlo en la pista. Para medir la rugosidad superficial necesitaban equipamiento de laboratorio, para demostrar tratamiento químico, análisis metalúrgico. Lo mejor que podían hacer era mirar los múltiplos y notar algo distinto. Saber y probar son dos cosas muy diferentes en un deporte regido por reglamentos. Para cuando NASCAR prohibió el porting químico, Smokey ya había ganado 9 carreras con sus Hudson Hornet. Cada victoria pagaba alrededor de $1,000 en 1951, unos $11,000 actuales. Pero el verdadero dinero vino de los fabricantes. Hudson supuestamente le pagó $25,000 bajo la mesa por su apoyo al campeonato de 1951, unos $275,000 hoy. Nada mal para un tipo con compuesto de rectificado y un compresor. La técnica no murió con el cambio de reglas. Evolucionó. Los corredores comenzaron a aplicar el mismo principio en los múltiplos de admisión, donde las reglas eran menos estrictas, o en cabezas de cilindro antes de la instalación. Encontraban formas de tratar químicamente piezas no mencionadas explícitamente en el reglamento. El juego de gato y ratón continuaba. Cada nueva restricción engendraba nuevas innovaciones. Hoy, los constructores de motores profesionales todavía usan variaciones de la técnica de Smokey. El porting CNC moderno ha reemplazado en gran medida los métodos químicos, pero para ciertas aplicaciones, especialmente en carreras de autos antiguos donde las piezas originales deben mantenerse, el porting químico sigue siendo la opción preferida. Los compuestos son más sofisticados, pasta de diamante, medios cerámicos, abrasivos diseñados, pero el principio que Smokey inició permanece intacto. Lo más notable es que este truco se descubrió mediante observación y experimentación, no mediante cálculos. Smokey no tenía software de dinámica de fluidos ni medidores de rugosidad superficial. Tenía intuición nacida de trabajar en motores de bombarderos, creatividad forjada en la escasez y la audacia de intentar lo que todos decían que era una locura. Los equipos de Hudson que no conocían su secreto estaban tan en desventaja que varios contrataron químicos para analizar los múltiplos, tratando de replicarlo. Encontraron rastros de carburo de silicio incrustados en el hierro fundido, pero para entonces el daño estaba hecho. Smokey había ganado sus carreras, demostrado su punto y ya pensaba en la siguiente innovación. Esta historia representa algo fundamental sobre las carreras americanas. No se trata solo de quién tiene el coche más rápido o el presupuesto más grande. Se trata de quién es más inteligente, más creativo, quién puede leer entre líneas y encontrar ventajas donde otros solo ven restricciones. Smokey Yunick encarnó ese espíritu mejor que casi cualquier otro en la historia del automovilismo. En su autobiografía, Smokey Yunick escribió algo que define toda su carrera. En todos esos años de carreras nunca hice trampa. Solo leí las reglas mejor que nadie. Esa frase no era solo un comentario vanidoso, era la esencia de lo que lo convirtió en leyenda. Su múltiple de escape, pulido hasta reflejar la luz como un espejo, logrado únicamente con compuesto de rectificado y aire comprimido, demostraba su filosofía a la perfección. Nunca rompió una sola regla, nunca hizo nada explícitamente prohibido. Lo que hizo fue simple. Comprendió que en el espacio que existía entre lo escrito y lo no dicho en el reglamento, estaba permitido actuar. Y en ese espacio, entre la letra y el espíritu de la ley, nacen las leyendas que cambian la historia del deporte. La ironía es evidente. NASCAR necesitaba a personas como Smokey.
Eran esos individuos, con su ingenio y su audacia, quienes empujaban al límite lo que el deporte podía ser. Gracias a ellos, el automovilismo no se estancaba. Cada truco, cada innovación, obligaba a todos a mejorar. Cada vez que los mecánicos descubrían una laguna legal, los fabricantes tenían que diseñar mejores piezas, los organizadores escribir reglas más precisas y los competidores pensar más, planear más y ser más creativos. Esta competencia intelectual y técnica elevó el deporte a niveles que nadie había anticipado. No se trataba solo de quién tenía el motor más potente o el coche más rápido, sino de quién podía leer entre líneas, quién podía encontrar ventajas donde los demás solo veían limitaciones. El automovilismo, entonces, evolucionó gracias a estas mentes audaces, y no a pesar de los truquitos de los corredores, sino por ellos. Cuando hoy contemplamos un motor de NASCAR moderno, capaz de producir más de 900 caballos de fuerza a 9.000 revoluciones por minuto, con apenas 358 pulgadas cúbicas y manteniendo esa potencia constante durante cientos de metros rectos, debemos recordar de dónde viene todo. Todo comenzó con mecánicos visionarios como Smokey Yunick, trabajando en garajes modestos de Daytona Beach, observando cómo un compuesto de rectificado fluía a presión a través de un múltiple de escape y pensando, nunca dijeron que no podía hacer esto. Esa idea, aparentemente sencilla, cambió para siempre la manera en que se entendía la preparación de motores y la estrategia de carreras. Los colectores de escape modernos son hoy auténticas obras de ingeniería. Diseñados mediante dinámica de fluidos computacional, fabricados con técnicas de fundición de inversión que logran superficies internas tan lisas como el cristal, recubiertas con barreras térmicas cerámicas que reducen la pérdida de calor y protegen el metal, representan décadas de evolución tecnológica. Sin embargo, cada uno de esos avances le debe algo al porting químico de 1951 que Smokey desarrolló. Su innovación demostró un principio básico: el acabado superficial importa, el flujo de gases es crítico y siempre existe margen para mejorar si se tiene la inteligencia, la paciencia y la creatividad para identificarlo. Esa idea, tan simple en apariencia, fue revolucionaria para su tiempo y sentó las bases de técnicas de preparación que siguen vigentes incluso en la era de la ingeniería digital y los laboratorios de alta tecnología. El último Hudson Hornet salió de la línea de producción en 1954, cuando la compañía se fusionó con Nash para formar American Motors. Aquellos múltiplos de escape portados químicamente aún sobreviven en colecciones privadas, reliquias de una época en la que las carreras no eran solo sobre velocidad, sino sobre ingenio, astucia y la capacidad de leer entre las reglas. Si alguna vez tienes la oportunidad de ver uno de esos múltiplos, míralo con atención. Observa sus conductos pulidos. Quizás puedas verte reflejado en el hierro fundido, un reflejo de la creatividad y la audacia de Smokey, quien transformó simples piezas de metal en un testimonio de inteligencia aplicada y visión mecánica. La historia de Smokey no es solo una anécdota sobre ganar carreras o superar rivales. Representa una filosofía de innovación y resiliencia que define al espíritu del automovilismo estadounidense. Cada regla que intentaba limitarlo se convirtió en un desafío, cada restricción en una oportunidad para pensar diferente. Sus métodos enseñaron que la verdadera ventaja no está en ignorar las reglas, sino en comprenderlas más profundamente que nadie, en explorar lo que no está prohibido y encontrar formas legítimas de maximizar el rendimiento. En su esencia, Smokey Yunick personifica el corazón del deporte, la combinación de ingenio, audacia y pasión. Él no solo construyó motores más rápidos, construyó conceptos, ideas y precedentes que inspiraron a generaciones de mecánicos y corredores. Su porting químico demostró que las piezas de fábrica, que muchos consideraban limitadas, tenían un potencial oculto esperando ser desbloqueado. Que un hombre con recursos modestos, un compresor de aire y un poco de compuesto de rectificado pudiera superar a fabricantes enteros, revela algo más profundo. La inteligencia, la observación y la creatividad pueden superar incluso la tecnología más avanzada si se aplican con determinación. Hoy, las carreras siguen siendo una batalla de ingenio, innovación y estrategia.
Cada vez que un equipo encuentra una ventaja dentro de los límites de las reglas, cada vez que un ingeniero o mecánico desafía la lógica convencional, el espíritu de Smokey Yunick vive en esas decisiones. Él enseñó que no se trata solo de correr más rápido, sino de pensar más rápido. No se trata de romper las reglas, sino de leerlas con precisión y encontrar oportunidades donde otros solo ven restricciones. Pero entonces, ¿cuál es tu innovación favorita en la historia de las carreras? Aquella que dobló las reglas sin romperlas. Déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres más historias de mecánicos rebeldes y visionarios que hicieron grande el automovilismo, suscríbete ahora. Recuerda la lección de Smokey Yunick. No es trampa si no está prohibido. Allí nacen las leyendas.